Bonillo, un placer. Estamos aquí atentos y dispuestos a escuchar como corresponde las valiosas enseñanzas de hoy. Gracias, Gabriel. Un gusto estar contigo y un gusto a la generosidad y al agradecimiento de la gente que nos escucha. Vale, y a semana seguida, tomar de la charla que respecto de lo que implica el parto, la labor del parto Muy bien. en la mujer. Y claro, eso es educar y enseñar. Nosotros los médicos y mucho de la gente culta cree que el 100% debe y está en obligación de saber todo. Y no es así. Y no es así. Por eso creo que vale la pena ahora informar lo que la medicina acupuntural puede hacer en casos de embarazos difíciles, en el caso de, más concretamente, de malposición fetal, que se da mucho en nuestro medio y que consecuentemente lleva a que haya cesáreas y mucho más en gente de escasos recursos, a nivel rural, marginal, en donde los índices de morbimortalidad materno-infantil siguen siendo muy altos. Sí, señor, gracias. Somos el país que más bajo estamos en ello. Hace muchos años lo era China, hablo de 1949, 50, 55, y hoy es uno de los primeros países en donde existe el menor índice de morbimortalidad infantil. Y analizando el aspecto poblacional, que claro, allá no tiene límites, porque hablamos de más de 1.000 millones de habitantes, ¿no? 1.200 y pico, 1.242 mil millones. Impresionante. Acabo de decir, ya deben ser un poco más. Seguramente, 43, 44, 40, sin detenerse, así es. Y el caso es que vale recoger la experiencia de un país no solo gigante en población, sino gigante en el desarrollo del sentido común, sí, señor, como es la China. Así es. Y en eso he traído una serie de estudios que lo han hecho allá en congresos de ginecología, obstetricia, en el que me ha tocado participar, y en la experiencia propia que lo he venido desarrollando. Mira cómo la situación social, carencial, de pobreza, sí, de miseria, lleva a que la madre tenga tal indisposición fisiológica con su segunda alma, como es el útero, el histerus, que muchos de los trastornos psicoafectivos, emotivos, de angustia, de dolor por su futuro inmediato, porque ni siquiera piensan en el futuro a un año, sino qué van a comer mañana. Así es. Lleva a que la madre, y hablo de la madre pobre, la madre mísera, a que indudablemente esa histeria la tenga realmente arrinconada en su útero. Y lógicamente el embarazo se da, y es un embarazo en donde no está recibiendo el feto, el futuro ser humano, el futuro ser de este nuestro país, la suficiente oxigenación. Y eso lleva indudablemente a que la búsqueda, eso créeme es una interpretación muy mía en base de la connotación que he ido conjugando con la paciente en este caso. En que el útero histérico en esas circunstancias, no olvidemos de histerus, histerismo, histerectomía, a que este útero así reprimido, histérico, angustiado, recogido en una cólera reprimida de injusticias que recibe día a día. Ayer veíamos en la televisión como un policía le agredió a una madre embarazada en Francia. Imagínate. ¿Qué podemos decir acá? Eso lleva a que ese útero así reprimido apriete a ese nuevo ser. Y ese nuevo ser, por una serie de razones hormonales, endocrinas, de una serie de sustancias que produce el cerebro, alguna vez hablamos de ello, en circunstancias de terror, de angustia, y se va investigando eso, a que ese niño se busque una posición fundamentalmente defensiva, y entre ellas venga la mala posición fetal, ¿sí? La veo yo así. Aparte del hecho de que pudiera haber una caja pélvica incompatible, etcétera, etcétera, por donde no puede pasar el niño,
El hecho de la mala posición fetal, desde el punto de vista ginecológico, se la corrige si acaso con cierto movimiento, la hace la comadrona, incluso a nivel de la Amazonía, cuando yo hice hace muchos años la prerural, tenían formas manuales de corregir eso. Así es. Pero formas que podían agredir, desprender la placenta o ahorcar al feto con el mismo cordón umbilical. Es decir, siempre han sido riesgosas y muy peligrosas. Ya. Pero en el plano ginecológico se ha buscado corregir con la cesárea. Listo, no hay más. En China, hacer cesáreas implica un gasto terrible para el Estado, porque son ellos los que cubren los gastos médicos. Así es. Los índices de cesáreas en China no sobrepasan el 7%. Si cuando se da una cesárea, el médico que realizó esa cesárea tiene que justificar en términos médicos, clínicos, ginecológicos, que la cesárea era emergente y era obligada. Claro, inevitable. Inevitable. Si él no lo puede, tiene que la paciente demostrar que ella recibió atención, y si no la recibió por irresponsabilidad de ella cubre los gastos de la cesárea. Y si no, el médico cubre los gastos de esa cesárea. ¿Sí? Ya. Si la cesárea indudablemente ha sido muy necesaria, pues la cubre el Estado. Desde luego, claro. De ahí que el índice de cesáreas es mínima, a diferencia de acá, y hubo ya un estudio hace algunas 2-3 meses, en donde en forma franca, desnuda, se dijo que indudablemente aquí se abusa, y por razones fundamentalmente económicas. Así es, de lucro, así es. De lucro. En ese sentido, vale comentar un trabajo de investigación que se hizo en el Hospital Capital de Beijing, de un total de 2.069 pacientes que tenían mala posición fetal, en un estado de entre 29 a 40 semanas de embarazo. Esta terapia se aplicó a un solo punto de acupuntura. Ya. Y se lo hizo exclusivamente con moxibustión. ¿Qué es la moxibustión? Es la aplicación de la Artemisa sinensis. Es una plantita, una hoja, que con paciencia chinas llega a hacerse incluso como tener la contextura del algodón. Y que hoy se conoce, al quemársela, emite una onda térmica tan uniforme, que al ponerla sobre un punto de acupuntura, que es una zona donde hay un potencial eléctrico medible y variable entre 6 a 9 miliohmvoltios, esa estimulación térmica en el punto de acupuntura eléctrica produce una estimulación termoeléctrica que tonifica más la acción de tipo energética sobre este punto, produciendo reacción bioquímica. En este caso, en este punto, sobre la disposición de un cambio repito, vale la redundancia, en la posición fetal. Indudablemente se controla, la técnica tiene que ser bien hecha, bien llevada, hacerlo entre 5 o 10 minutos de aplicación, no más de 4 sesiones en total. En el promedio no ha sido necesario más de 4 sesiones, en donde se ve que los resultados se aplicaba una vez al día durante hasta 15 minutos, fue en algún caso, de estos 2.069 pacientes que entraron en el estudio, y se corrigió la posición fetal en 1.869 pacientes de las 2.069, lo cual quiere decir que dio un resultado efectivo en el 90.37%. Ya. En el 86% de los casos se corrigieron después de una, como decía, a 4 aplicaciones, y los restantes 40% se corrigieron después de 5 a 10 aplicaciones. ¿Qué había pasado con estas pacientes igualmente? Que habían tenido problemas de rigidez muscular a nivel abdominal y en otros casos de mucha flacidez en la pared abdominal. En el primer caso se daban en pacientes que tenían mucho miedo de la labor del parto como tal. Y en el segundo caso, pacientes multíparas
que habían presentado que tenían una historia de no ejercicio, de mucho sedentarismo. ¿Sí? En estos 2069 casos, los 2041 casos, los fetos estaban en presentación de nalgas, que es de las más difíciles, y que indudablemente cuando eso se lo ve, el ginecólogo acá en nuestro estado occidental, inmediatamente, pues algunos esperan un poco, etcétera, pero ya eso es directamente cesárea y no hay vueltas que darle. Las correcciones en los pacientes que comprendían entre 29 a las 40 semanas se daba más, mientras más temprana era la mala posición fetal y se la corregía más rápido, la disposición del feto y quedarse en posición cervical, digamos, ya cefálica, de vértice, encajonada, se quedaba ahí y permanecía. En las pacientes que presentaban entre las 36 semanas, 38, 40 semanas, tendía a volver a la posición anormal y por eso había que hacer las correcciones y la terapia de moxibustión o de electroacupuntura en muchos casos al día siguiente, es decir, a día seguido. Repito, en la experiencia que yo he tenido, siempre he visto que la malposición fetal y de nalgas se daban en pacientes madres angustiadas, en pacientes madres que no tenían muy clara su situación en el inmediato. Que como mañana, claro. Como mañana, ¿no? Así es. Mira que hubo 880 casos en gestaciones de 34 semanas en adelante, en donde la frecuencia de correcciones se aproximó al 84.6%.